Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varios temas, lo que pasó ayer en el Congreso, que más parece una pantomima que una interpelación, Estados Unidos y la guerra comercial, y por supuesto el paro que a esta hora es de mañana, ahorita son las 9:37, el paro es contundente y hay que ver si llega el mensaje al gobierno, que está en negación sobre lo que nos está pasando a los peruanos y la ola de violencia que tenemos que sufrir. Pero antes de todo esto, vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, descubre el poder del factoring. Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Les recordamos a todos que tenemos también el día de hoy nuestro espacio de preguntas, así que vayan preparándolas para en el tercer bloque del programa comenzar a contestarlas. Como siempre les digo, lo que sé y lo que no sé, les digo no sé. Muy bien, primero, Donald Trump ha sido la noticia más importante, creo yo, internacional en mucho tiempo. Donald Trump ayer hizo varios anuncios, entre ellos que se tomaba 90 días, ¿no es cierto?, en que se suspendían los aranceles que le había puesto a todo el mundo, menos a China. Para China se incrementan a 125% los aranceles. Es decir, los productos chinos que ingresan a los Estados Unidos van a tener un incremento de 125% sobre su precio. China hace muchas cosas para el mundo, productos finales, y también para los Estados Unidos. Sin embargo, la noticia fue muy bien recibida en los mercados, a tal punto que la bolsa, que estaba en términos pandemia, ¿no es cierto?, el día lunes, el viernes y el lunes, pues ayer se disparó hasta el cielo y se supone ha sido uno de los mejores días en la historia de la bolsa en los Estados Unidos, en Nueva York. Claro, esto a Trump le ha dado gran energía, ¿no? Se considera un genio, pero tienen que entender que hay una pérdida anterior y que el mundo no puede vivir en este vaivén, en esta situación en la que, bueno, te chanco, pero ya no. Esperemos un rato, regresas, te vuelvo a chancar. Ayer el presidente de los Estados Unidos le dijo a un grupo de republicanos que 75 países habían ido, a ver, ¿cómo lo traduzco?, a besarle el poto. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Y que bueno, hay que ser flexibles. Ya no hay aranceles. Y eso ha dicho sus válidos, los que están alrededor de él, que esa es su forma de negociar, que es un gran negociador. Hasta ahora, ¿qué cosa positivo ha logrado para los estadounidenses? No lo sabemos. Para sus amigos muy ricos, sí, por supuesto. Ayer los hizo más ricos. Sus empresas se apreciaron en bolsa. Muchísimo. Y para el mundo, un problema que sigue latente. Porque la guerra comercial con China nos va a afectar a todos. Dicen, el New Yorker sacó una pieza ayer muy completa señalando que el problema real es que ayer comenzaron a caerse los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son un instrumento muy importante para el financiamiento del propio Estado americano. Y si no tomaban una medida así de radical, se les caía el bono entero. Y por esa razón Trump ha tenido que cambiar de política forzado por el desastre que había organizado. ¿Cuánto dure? No lo sabemos, pero la situación de credibilidad del gobierno de Estados Unidos, eso es lo que ha sido mellado y por mucho tiempo. Uno espera una conducta así de un presidente latinoamericano, no del presidente de los Estados Unidos. En fin, mientras tanto en casa había otro show, un poco más triste, la verdad. El señor Gustavo Allanzén respondió ante el Congreso. Habían 43 preguntas. Él las subdividió, las subtituló y resultaron algo así como 120 y se tomó 5 horas hablando. Al final no dijo nada,
Pero lo interesante fue el discurso que surge después de las bancadas. Le dijeron de todo. Lo atacaron de todas las formas posibles. Patricia Chirinos gritaba, mayordomo de palacio. Patricia Juárez le decía que se calme, ¿no? ¿Hubo una moción de censura? No, ninguna moción de censura. Es más, hay que decir, así fue la interpelación. Tenemos, creo que, material, por favor. Ahí está, tenemos algunas fotografías y van a poder ver en algún momento que el señor Adriancén está prácticamente solo, ¿no? La señora Juárez no estaba nada contenta con las intervenciones de sus colegas. Todos gritaban y les decían de todo, ¿no? Pero al final el señor Adriancén dijo que, ¿cómo es? Que el estado de emergencia sí funciona, que funciona muy bien para la inseguridad, pero que íbamos a ver poco a poco sus efectos. ¿Ven? Ahí tienen el hemiciclo. Así como que mucha gente fue a escucharlo, ¿no? Que no fue. Y justamente el congresista Cueto en una intervención se para y dice, a ver por favor, ¿qué dijo el congresista Cueto? Ahí tenemos la noticia. 30 parlamentarios estaban presentes. Traemos una persona aquí para que explique y no viene nadie. Pero ahora, a la hora de preguntar, ahí empezamos a regresar, ¿no? Le pidió a Adriancén que establezca un estado de sitio, ¿ok? Ya cierre esto, no vale la pena ni mal emplear a las Fuerzas Armadas. Estado de sitio, ¿tendrá una idea clara de lo que es estado de sitio? Y por otro lado, también el congresista Cueto le sugirió a los transportistas ponerse unas placas de metal, de acero, para que las balas pues no les den. Gran idea. Ayer fue una exhibición realmente de un gobierno que no quiere hacerse cargo del problema y de un Congreso que quiere fingir que es oposición, cuando no es oposición. Si fuera oposición, ayer presentaban una moción de censura, pero de todas maneras. La interpelación era esencialmente por el tema de seguridad ciudadana. Hoy hay un paro en Lima contundente, como veremos en un momento, contundente, porque la gente está harta. Y ayer estaban en otra cosa, absolutamente en otra cosa. Vamos a la pausa y regresamos también con el paro, por supuesto, y con Dina Boluarte. Reflexionemos sobre los avances y retos del Perú en el marco del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Según el Índice Global de Innovación, que evalúa 7 atributos, ocupamos el puesto 75 entre 133 países. En 3 de esos 7 aspectos estamos por debajo de nuestro promedio. Puesto 95, en conocimiento y producción tecnológica. 85, en instituciones. Y 77, en sofisticación de los negocios. Sin embargo, nuestro desempeño mejora en producción creativa, puesto 74. Infraestructura, 62. Sofisticación de mercado, 51. Y recurso humano e investigación, 49. Los peruanos trabajamos arduamente para superarnos, aprender y emprender. Tenemos todo lo necesario para liderar en innovación. Pero necesitamos más investigadores y científicos, así como un entorno que nos permita pasar de ser consumidores a creadores de tecnología, y así aumentar nuestra productividad. Y mientras tanto, en preparación, ¿no es cierto?, a una medida de fuerza que nace de la población. El paro de hoy no nace de los partidos políticos, no nace de una respuesta política, no, nace de la desesperación. Tenemos hasta la fecha, en este año, enero, febrero, marzo y parte de abril, 19 choferes de transporte público asesinados por sicarios en esquemas de extorsión. Ayer la presidenta habló. Primero, se tomó la molestia de ocuparse antes de la fiscal de la Nación. Eso fue el 8 de abril, pero hay que recordarlo. Critica a la fiscal de la Nación. Se gasta enormes recursos del Estado en investigaciones políticas. No son investigaciones políticas. Que la señora presidenta abandone el cargo es una investigación penal.
que la señora presidenta reciba regalos, es una investigación penal. Eso es una investigación política. Si cometes delitos, te investigan por los delitos que has cometido. Lo que ella quiere es que no la investiguen a ella. Y lo que ella quiere es que el Congreso siga sacando leyes que le facilitan la vida al crimen. Porque la ola de violencia que tenemos hoy en el Perú coincide con qué fenómeno. El último año. ¿Con qué fenómeno coincide? Con el fenómeno de la flexibilización de las normas contra el crimen organizado. Y contra una policía que no detiene extorsionadores, ni sicarios, sino un porcentaje mínimo sobre el total de detenidos. Y por favor, que dejen de presentar cifras con detenidos por estado de ebriedad, porque así no engañan a nadie ni con ningún cuarto de guerra. Porque nadie les hace caso a esas cifras. Todos sabemos que son falsas, que no reflejan la realidad. ¿Qué más dijo ayer la presidenta? Dijo que la culpa es de los gobiernos anteriores. Que este gobierno está enfrentando a las organizaciones criminales, que están fortalecidas hace décadas, ¿eh? Hace décadas. No existe de ayer para hoy, no. Las mafias han nutrido el abandono y la deficiencia de gobiernos anteriores. Ay, madrecita linda. En diciembre ella cumple 3 años en el poder, ¿ok? Y considerando que ella fue parte del gobierno de Castillo, porque ella fue ministra de Castillo durante toda su gestión y fue su vicepresidenta durante toda su gestión, desde el 2021 a la fecha, tienen 3 años y medio en el poder. Cuando Pedro Castillo llegó al poder, teníamos un promedio nacional de 2 asesinatos por día. Hoy tenemos un promedio nacional de 6 asesinatos por día. Si sigue en negación, vamos a solo ir de mal en peor. Solo ir de mal en peor. El paro, por favor. El paro hoy es amplio y se han ampliado una serie de beneficios para los trabajadores. Varias universidades han pasado a la virtualidad, la de Lima, la Católica, la Pacífico, otras privadas y públicas han pasado, San Marcos también, han pasado a la virtualidad. Y ayer, hay que decirlo también, el Ministerio de Educación, tarde como siempre, no permite a los padres organizarse, avisó que hoy día no hay clases en los colegios públicos de Lima, por lo tanto los privados también han parado. ¿Ok? Obviamente las clases se van a lo remoto. Esperemos, ¿no? Esperemos que puedan conectarse todos y puedan irse a lo remoto. Pero hay efectivamente un problema real. Porque hasta los colegios están siendo extorsionados. Y ayer el ministro Quero le dice a un grupo de niños, ¿ustedes quieren parar o quieren estudiar? Utilizando a los niños. Estudiar, dicen los pobres niños. Claro, habría que añadir, estudiar sin que maten a nuestros papás, que nos traen al colegio. Estudiar sin que maten a nuestros profesores por abrir el colegio. Estudiar sin que maten al chofer del bus que me trae al colegio. Porque de eso se trata, ¿no? Estamos ante un problema violentísimo frente al cual el gobierno no tiene respuestas. No las tuvo en el Congreso ayer. Y no las tiene la presidencia en un discurso donde quiere echarle la culpa a los anteriores que no tenían la ola de violencia que ella tiene. Como siempre le digo a la gente, el público no es estúpido. Miren las cifras de extorsión, por favor. Primer trimestre del 2025 ya supera cifras de los últimos 3 años. La extorsión no tiene fin, porque no se hace nada contra ella, porque es el crimen más barato de ejecutar. El caso de unas chicas fans de un grupo de Korean Pop esta semana ha sido sintomático. Fueron a acampar a la puerta del estadio antes y les dijeron que había que pagar. Había que pagar a una señora que llegó y dijo, sí, ningún problema, yo las protejo, esta zona es brava, pero acá cada uno me paga. Porque yo he decidido que esta zona es mía, que este es mi territorio.
y ustedes me pagan por estar acá. Se viralizó, por supuesto, pero no es la única persona que hace eso. Lo hacen miles de personas hoy en el Perú. Miles de personas están dedicadas a la extorsión. Hay una masa de extorsionadores caminando por las calles, que además tiene un brazo de sicariato, porque para amedrentar a todos, para que te quede claro el mensaje, para que no te confundas, te mando la moto. Esta semana nomás, choferes abaleados y asesinados motivaron anteayer el cierre de la Avenida Venezuela por los propios choferes, que terminaban pegándose con la policía, pero al final del día lo que están pidiendo es que esto pare. El Perú ha vivido de otra manera, siempre. Por lo tanto, esto puede parar. Por supuesto que puede parar. Y las líneas de trabajo son clarísimas, pero uno no escucha nada de lo que deberían estar haciendo. No deteniendo borrachos y haciéndolos pasar como graves delincuentes o grandes delincuentes. Tenemos algunas imágenes del paro esta mañana, para quien no crea que haya sido contundente. Puente Nuevo, me dicen, en Plaza Norte, temprano. No sé si tenemos las imágenes, por favor. Si las podemos pasar, ahí estamos. Se han dado horas de tolerancia, se ha dado permiso para que se pase a modalidad virtual en algunos centros de trabajo. El metropolitano sí ha funcionado, el metro también, y han estado sumamente congestionados, obviamente. Pero el paro es bien claro. No se está parando para fastidiar a la población, para dejar de trabajar, porque somos unos ociosos. Se está parando porque la gente no quiere morir. Pasajeros y choferes. Un grupo ya está marchando hacia el centro de Lima a esta hora y se van a reunir. Hoy día había también una marcha de la CGTP, planificada mucho antes. Todas estas marchas se van a unir en el centro de Lima y van a marchar hacia el Congreso. Lo que se necesita son respuestas claras. El nuevo ministro del Interior no sabe, no opina. ¿Alguien lo ha visto? La única información que tenemos es que ha conservado más del 70% del personal que tenía Santibáñez. ¿Qué plan propone para el país? Este es un asunto grave y urgente, un asunto que no se maneja en secreto. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Patrullaje, patrullaje, patrullaje. Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Eso es lo que hay que hacer. Infiltración, captura. No seguir diciendo que son gobiernos anteriores, que la fiscalía los libera, que los jueces los liberan, que vamos a hacer leyes más severas. Chayapalca te espera, delincuente. Y ayer en una requisa del INPE han descubierto una antena satelital en Chayapalca. Esa es su gran política penitenciaria. Vamos a la pausa y regresamos con todos ustedes. Acá uno de los jóvenes valores de nuestro set me ha preguntado, ¿qué es un estado de sitio? Con eso puedo abrir. Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien. Constitución, artículo 139. Hay dos estados de excepción, ¿ok? Uno se llama estado de emergencia, el otro se llama estado de sitio. El estado de sitio no se usa nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como instituir una dictadura. En el estado de emergencia se suspenden 4 derechos constitucionales, o se restringen, ¿ok? Libertad de tránsito, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio y detención, ¿ok? Facilito. En el estado de sitio se suspenden todos los derechos constitucionales, salvo los que en el decreto se decida puedan permanecer. En un estado de sitio puede suspender la libertad de expresión, la libertad de contratación, la libertad de asociación, la libertad de creencia, credo, culto, pensamiento,
todo. ¿Ok? Por eso es que nunca se ha aplicado. No necesitamos instaurar una dictadura para luchar contra la delincuencia, por si acaso. Lo que necesitamos es que la democracia venza a la delincuencia como la vence en todas partes del mundo. Democracias tan desarrolladas o poco desarrolladas vencen a la delincuencia todos los días. ¿Por qué? Porque hay Estado de Derecho. Cuando tú tienes Estado de Derecho, vences a la delincuencia. Cuando no tienes Estado de Derecho, no vences a nadie. Vamos con las preguntas. Daniel Paredes, buen día, Rosa María. ¿Cuál es la diferencia entre estado de emergencia y estado de... Daniel, ya. Está puesta. ¿Se entendió, no? A ver, focus acá, ¿se entendió? Se entendió. Siguiente pregunta, por favor. Arturo Puentes, buenos días, Rosa María. Pregunta, ¿nosotros los ciudadanos podemos demandar al Estado por la falta de seguridad en las vías públicas e inacción del gobierno? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta inmediata debería ser sí. El Código Civil dice que cualquiera que hace un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Claro, tú tienes que probar que el Estado te hace daño, que una decisión del Estado te hace daño a ti. Pero si lo puedes probar en un juicio civil, sí, claro que sí. Hay que hacer la relación causal, ¿no?, entre el daño que tú has sufrido y la conducta del Estado. Siguiente, por favor. Bemapu, acabado en vidrio. Buenos días, señora Rosa María. ¿Cómo podemos hacer sin arriesgar nuestras vidas para detener este nefasto Congreso? En el gobierno siguiente se revocarán todas las normas y leyes que este Congreso aprobó. Eso depende de ustedes. Si ustedes votan por los mismos partidos políticos que han generado esto, obviamente no las van a tocar. Porque han generado esto para protegerse ellos. O sea, ¿por qué creen, no es cierto, que la ley Soto, que hace que la prescripción sea más rápida, se aprobó? Porque benefició a Soto. ¿Por qué creen que las normas para reducir el impacto de la colaboración eficaz se aprobaron? Porque varios congresistas y políticos y líderes de partidos políticos con bancada en el Congreso han sido sindicados por colaboradores eficaces. ¿Por qué creen ustedes que el tipo penal crimen organizado se derogó en el Perú? Se derogó. Lo tuvieron que volver a poner, pero solo para sicariato y para extorsión, pero no para los demás tipos penales. O que le han entregado la investigación criminal a la policía y no a la fiscalía. O podría seguir. La detención preliminar se la volaron 4 meses, 4 meses sin detención preliminar. La tuvieron que restituir, pero con toda calma. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo cómplices. Si ustedes votan por los mismos grupos políticos, vamos a tener el mismo resultado. Porque sus intereses no son los intereses del país. Sus intereses son perpetuar una situación de control del Poder Ejecutivo, control del Poder Legislativo, control del Poder Judicial, para que no lo juzguen a ellos. Y van a hacer todo lo posible, incluido manchar las elecciones, para que los reelijan a ellos, a los mismos partidos, a Fuerza Popular, a PP, a Podemos, a Perú Libre, a todos. Por estos no. Esa es la consigna. Por estos no. Porque vamos a tener el mismo resultado. Y esto no puede volver a pasar. Ahora, de los que tenemos que escoger a alguien que proponga, por ejemplo, la derogatoria de todas las leyes que han favorecido al crimen. De frente. Si esa no es su oferta, ¿para qué vamos a votar por él? Y vamos a votar por gente que pueda proponer algo en materia razonable, en materia de lucha contra el crimen. Si no hacemos eso, bueno, vamos a seguir en la misma situación. Faltan 12 meses. En 12 meses estamos votando. Siguiente, por favor.
¿Cree usted, Víctor Aguilar, cree usted que vamos a llegar como Haití en política y sociedad? Saludos desde Cape Town. No, espero que no. Saludos a todos los peruanos que nos ven en Sudáfrica. Gracias por escribirnos. No, yo creo que no. Tranquilo. No somos Haití, con todo respeto por los haitianos. Me refiero a su decadencia política, ¿no? Haití es probablemente un estado fallido. El Perú no lo es. El Perú no es un estado fallido y no nos van a convertir en un estado fallido. Eso es inaceptable. Y depende de todos nosotros. Siguiente, por favor. Dante Albert, buenos días, doctora. ¿Cómo caracteriza a la sociedad peruana como semifeudal y semicolonial o capitalismo subdesarrollado con fuerzas productivas dependientes? Ninguna de las anteriores, ¿ah? Ese es un examen de opción múltiple que estás dando, Dante, y me estás preguntando a mí para pasar el examen. Eso no puedes hacerlo. Está bien que estén en clases virtuales, pero no vale hacer trampa. Semifeudal, semicolonial, no, ninguna de las dos. Capitalismo subdesarrollado, sí, tenemos un capitalismo subdesarrollado, pero no todas las fuerzas productivas son dependientes, ¿eh? Es bien complicado. Siguiente, por favor. Profesor David TC. Buenos días, doctora. Le consulto. ¿Qué sería más rápido y conveniente para el país? ¿Derogar una a una las leyes inconstitucionales y perjudiciales de este Congreso o elaborar una nueva constitución? No, más rápido para el país es derogar una a una. ¿Por qué? Porque son normas de carácter penal, no tienen nada que ver con la Constitución. ¿Ok? No tienen nada que ver con la Constitución. Son normas que afectan al Código Penal y al Código Procesal Penal. Y lamentablemente no basta solo con derogarla, sino que tienes que hacer una nueva. ¿Por qué? Cuando tú derogas una ley, ¿ok? Listo, derogada. Tú derogas la ley que derogó a la ley, no resucita la primera. No funciona así. Tiene que volver a nacer. Entonces, por ejemplo, tú tienes la colaboración eficaz. Tenías la colaboración eficaz de una manera. La modificaron, ¿ok? Tú derogas la modificatoria, no regresas al primer casillero. Tienes que hacer una nueva norma completa que recoja lo que tenías en el primer casillero, por supuesto, pero tienes que volverlo a hacer. Y así, una por una. No es difícil. Un buen equipo, miren, en una primera legislatura, simplemente es limpieza. Y se le ofrece a la población eso. La primera legislatura es limpiar. Vamos a limpiar todas las leyes de beneficio personal. Por ejemplo, que los partidos políticos no tengan responsabilidad penal. Gravísimo. Las únicas personas jurídicas que existen que no tienen responsabilidad penal. Entonces, ¿qué haces? Derogas la norma y estableces que los partidos políticos tienen responsabilidad penal. Una por una. La Constitución, señor, no la toque, porque la Constitución va a merecer una reforma mucho más compleja, porque le están metiendo mano a la Constitución, pero sobre todo al reglamento del Congreso, para perpetuarse en el poder. Pero no me toque el capítulo económico de la Constitución, porque esa es la roca de la cual estamos agarrados. Y por eso es que no somos un Estado fallido. Siguiente, por favor. Buenos días, aquí Javier. ¿Cree que hay una oportunidad para conversar convertirse en un socio estratégico de Estados Unidos si el gobierno trabaja en eso? Nota, si trabaja, claro. No, mire, hay que ser realistas. Nosotros no somos un socio estratégico de los Estados Unidos. Somos un país pequeño que exporta poco al mundo en el concierto mundial de las naciones. No exportamos ni el 0.5, creo, o 4 o menos de lo que se exporta en el mundo. Entonces no somos un socio estratégico para nadie. Nosotros somos más bien, en algunos nichos, ¿ok?, proveedores, excelentes proveedores de algunos productos. Y es ahí donde tenemos que mejorar nuestra calidad y nuestra oferta exportable. Pero nosotros no vamos a ir a ponerle condiciones pues a los Estados Unidos. Eso está clarísimo. No hay, el piso no está nivelado. Y antes estaba nivelado porque habían principios, pero como Estados Unidos ha perdido los principios, entonces es muy difícil llegar a una negociación. Nos quedamos con nuestro TLC como está y donde está y tratamos de hacerlo valer. Es lo único que podemos hacer.
Siguiente, por favor. Ruth Rivas, buenos días, Rosa María. Me pregunto, ¿por qué no existe un organismo que controle al Congreso? Esa es una buena pregunta, ahora le explico por qué. Ya que estos malhechores hacen y deshacen por encima de millones de peruanos, ¿sería posible crearlo? No. A ver, la democracia es representativa. Nuestra democracia es representativa. Tiene algunas herramientas participativas, pero es esencialmente representativa. En teoría, ese organismo que controla al Congreso es el Congreso. El Congreso es el pueblo, o debería serlo. Pero cuando el Congreso rompe ese pacto con el pueblo y el pueblo lo repudia, ¿qué tiene que suceder? Elecciones. Nuestro mecanismo de control del Congreso son las elecciones, no hay otro mecanismo. Por eso es tan importante la elección. Por eso ir a votar por un Congreso decente es tan importante. Miren ustedes el daño que puede hacer un Congreso indecente. No es una responsabilidad cualquiera ni banal. Yo me voy a pasar este año recordándoselos. Porque de eso depende. ¿Quién controla el Congreso? El pueblo. ¿Cómo lo controla? Con el voto. Cada 5 años es muy poco. Estamos de acuerdo. Reformemos. Tengamos elecciones parlamentarias cada 2 años y medio, como las tiene Estados Unidos. Trump va a tener una respuesta el próximo año. Ah, claro que la va a tener. Y ahí el pueblo lo va a premiar o lo va a castigar, quitándole las mayorías que tiene en las cámaras. Igual acá. El mecanismo político es el pueblo. Por eso, cuando el presidente de la República en nuestra Constitución está, aunque ya no sirve para nada porque es papel mojado nomás, papel mojado en tinta, por eso cuando el presidente de la República disuelve el Congreso, le devuelve el poder ¿a quién? Al pueblo. Y el pueblo toma la decisión si premia a ese presidente o lo castiga. Pero acá no. Acá no. Han destrozado todos esos mecanismos. Los mecanismos tienen que regresar. Y más, el control del Congreso es un control político, porque nos representa, aunque no nos guste hoy. Siguiente pregunta, por favor. José Jara, buenos días, doctora Rosa María. Una pregunta. ¿Se debería implementar un ciclo cero para ser congresista? ¡Qué buena! Al parecer, ni uno sabe dónde está parado. Sus sueldos no justifican sus acciones. Bueno, le contaré que sí hay un ciclo cero para congresista. Sí hay. Hay una inducción. Hace muchos años, muchos, a mí me invitaron una vez a dar una charla para esta especie de ciclo cero. Y sí hay una inducción. A cada congresista que llega es como un mes antes de las elecciones, perdón, de la instalación del Congreso. Digamos, si el Congreso se instala el 28 de julio, para junio están ya casi todos los congresistas proclamados, entonces se hace una gran reunión, se los recibe, la mesa saliente se tiene que ocupar y les dan unas charlas. Normalmente se llama a un oficial mayor, el que está en actividad, o anteriores, y se le regala a cada congresista, cuando juramenta, un ejemplar de la Constitución y un ejemplar del reglamento interno, que tienen que estudiar, porque la verdad es que la gran mayoría no son abogados. Y los que son abogados ni se acuerdan tampoco, les diré. Ahí está todo. Pero lo infringen como quieren. Ahí está todo. Pero sí, deberían tener un ciclo cero. En vez de estar pensando en meterle mano a las universidades para clavarle a los papás un ciclo cero que es negocio, porque eso no es en bien de los estudiantes de ninguna manera. Me da pie para hablar de ciclo cero, que no hemos hablado, en estos días hay que hablar. Una iniciativa parlamentaria típica quiere que los chicos no den examen de ingreso. No sé por qué le tienen trauma a todo lo que es examen en este Congreso. Claro, porque no los pasan, ¿no? Recuerden ustedes que en la bancada magisterial teníamos a 7 profesores que no habían pasado nunca un examen magisterial. Bueno, no hay examen ya, solamente vas y das un ciclo cero. Claro, pero tienes que dar un examen, pues en ese ciclo cero te tienen que evaluar. Ya, pasas el ciclo cero y entras a la universidad. ¿Y qué pasa con todos los que no pasan? ¿Ah? No le sacaste el derecho por examen de ingreso al papá, le sacaste el ciclo completito. En las universidades privadas te los van a cobrar. Gran negocio.
Gran negocio. No te puedes preparar por tu cuenta, ir y dar un examen. No. Tienes que ir a la academia o ciclo cero de la universidad. Las universidades se han opuesto, hay que decirlo. Las privadas, las mejores, se han opuesto, porque tienen varias vías de acceso. Pero para las públicas es un negociazo. Además, ese ciclo cero va a ser gratuito o va a ser cobrado. Qué vergüenza, ¿no? En fin. Siguiente pregunta, no nos desviemos. Pregunta, frente a este gobierno y una constitución hecha en dictadura, ¿tenemos derecho a la insurgencia? Todavía no. Porque no es un gobierno usurpador. El artículo 42 de la Constitución, todo está en la Constitución. El artículo 42 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Dina Boluarte fue elegida vicepresidenta de la República y ocupa el lugar que ocupa en la sucesión presidencial. No es, el 28 de julio del próximo año no se ha ido. Salgo a marchar con usted, porque ahí sí es un gobierno usurpador. ¿Ok? Pero todavía no. Siguiente, por favor. Doctora Palacios, se debe, este es Dante de nuevo. Yo creo que este chico está dando examen, miren, ¿eh? Se debe aplicar doctrina de guerra de cuarta generación contra la inseguridad, considerando que el doctor Vladimiro Montesinos la empleó para combatir terrorismo y criminalidad. No. No, no sé dónde estás dando el examen, pero la respuesta es no. Siguiente, por favor. Pregunta Arturo Rebozo. ¿Salido este gobierno se podrá acusar y juzgar a estos congresistas por sus votos a favor del crimen? No. No, ¿por qué? Ustedes dirán, pero no es justo. Tendríamos que probar cohecho, es decir, que les pagaron por un voto. Ahí sí. Pero nadie puede ser procesado por su voto. Esa es la inmunidad que nosotros, con nuestros votos, le damos a los congresistas. ¿Ok? Y si fuésemos condenados por nuestros votos, miren, medio Perú necesitaría cadena perpetua, ¿no? Ya no se acuerdan por quién votaron en el 2021. Entonces, claro, los congresistas no pueden ser condenados por sus votos. Eso está en la Constitución, ¿no? Eso se llama no estar sujeto a mandato imperativo. Pero si tú pruebas que hay una colusión, un cohecho, ahí sí, ningún problema. Pero tienes que probarlo. Es el caso, por ejemplo, de Kenji Fujimori. ¿Se acuerdan? Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, que luego se han reciclado en la administración pública, pero fueron condenados. ¿Por qué? Porque estaban negociando votos. Apenas suspendida, que es lo que creo que era justo, pero Keiko lo mandó a acusar a su hermano por hacer algo que se hace en el Congreso, hay que decirlo todos los días. Siguiente, por favor. Maya Zárate. Muy buenos días, doctora. En una transmisión de la protesta de los conductores se ha visto que los policías dejan pasar a auto colectivo sin placa. ¿Es correcto este proceder? No, pues, es que ahí tienes, pues. No hay Estado de Derecho. ¿Cómo la policía va a permitir que cualquier auto, colectivo o no colectivo, transite sin placas? A mí, tú y yo transitamos sin placas, nos paran en la esquina. Nos ponen una súper multa. Y la policía te multa. El otro día por doblar acá, entré por Callao, venía por Tacna, entré por Callao para entrar a Camaná, me paró la policía. No se puede doblar de Tacna por Callao. Multa, salí corriendo, estamos al lado del SAT, 73 soles después, ¿no es cierto? Y yo he aprendido que no debo doblar en Callao. Pero si los carros caminan sin placa, está muy mal, pues. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Ollanta y Keiko, esto es una pregunta de Juan Campos. Entre otros, ¿pueden demandar al Estado por los juicios si es que son declarados inocentes? Ah, claro que sí. Claro que sí. Y esa es una historia que todavía no hemos visto. Pero sí sé que muchas personas que han sido perjudicadas por procesos muy largos, donde han gastado todos sus ahorros en pagar abogados, donde se han quedado sin trabajo, tienen demandas por reparación de daños que incluyen lucro cesante. Y deberían hacerlo. Y deberían hacerlo.
porque no es justo que una persona se quede 10 años sin ahorros y sin trabajo por un error judicial. Y el Estado debería pagar hasta el último centavito. No es justo. El Código Civil es bien claro. Cualquiera que hace daño está obligado a indemnizar. Si el Estado te hace daño, aun cuando sea deber del Estado, es deber del Estado investigar el delito, por supuesto. Ahí no hay ningún daño. El problema es el exceso. Cuando tú has debido tener un proceso que duraba 6 meses y estás 10 años, ahí sí hay un daño. Muy bien, nos tenemos que ir, de verdad, tan entretenidos que estamos, pero nos tenemos que ir. No sin antes mencionar a nuestro auspiciador, Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos vemos mañana con toda la información del paro y las marchas que van a haber el día de hoy. Y lo que esperamos todos los peruanos es un cambio, por lo menos de actitud. Por lo menos que salgan de la negación en la que viven. Regresamos mañana.